Sí, mucho gusto. Adelante, la silla de acá, por favor. Gracias. ¿Cómo le fue en el trayecto? Pues bien, un poco de tráfico por las obras, pero todo en orden. ¿Desde la yarda? Sí. ¿Por dónde vive? Por ahí, la colonia Garita de Jalisco. Sí, ahí están arreglando por Periférico, ¿no? Sí, justo a la salida de la colonia. Están arreglando y hay que rodear, y luego aparte más como unos kilómetros más hacia el Salvador, igual Sí, también están y se reduce un carril, entonces hubo tráfico ahí, pero en general todo bien y quedé me rodear un poco por la hora de ir. Sí, en la principal, ¿no? En la calle Oriente. Ajá. Sí, pero realmente fue todo. Bueno, igual se me complicó un poco en la mañana porque se descompuso el coche. Entonces. ¿Qué le pasó al coche? Me falló el alternador y no prendía. O más bien sigue sin prender. ¿No alcanzó a terminarlo o no? No, es ¿No que. lo pudo arreglar? Sí, de hecho lo estoy arreglando, pero no alcancé a completarlo, entonces opté por pedir un taxi para llegar a tiempo. ¿Y sabe la mecánica? Sí, porque en mi juventud fui aprendiz mecánico. Qué padre, muy útil, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido útil en estos años, porque en situaciones así pues, a veces solo ahorro dinero en mecánica, entonces sí es útil. ¿Y también le gusta? Sí. ¿Le La verdad sí. Desafortunadamente por la situación económica ahorita pues mi carro digamos sí tiene fallas, no puedo comprar otro, pero sí hay gusto por los carros. ¿Lo va sacando usted mismo adelante, el carrito? Sí, poco a poco intento darle justo para ahorrar mantenimiento, lo hago yo, igual ¿Los cambios de aceite también? Ajá. Los hago yo mismo, igual lo mecánico que yo puedo, que no ocupo de ayuda de alguien más, yo lo hago pues porque me gusta y también por el tema de ahorrar. Sí, pero ahorita ya está más complicado estar arreglando carros, ¿no? Porque ya todos ocupan las maquinitas para los sensores. Sí, bueno, en mi caso no tanto porque como le comento, el coche ya está viejito y no tiene tanta electrónica, es modelo 97. Entonces es más, pues sí tiene como computadoras tantas, sí. Entonces a mí me facilita más porque justo, pues ahora sí que por mi edad, pues soy de la vieja escuela, entonces en la actualidad pues ya sí me complica un poco más con los coches modernos y a los antiguos como que ya. Ajá, exactamente. Muy bien, ¿le parece si comenzamos? Me presento, soy Catherine Cordero y pues si usted así me lo permite voy a ser quien esté aquí apoyándolo con su terapia. De acuerdo. Hoy vamos a comenzar con el llenado de la ficha de identificación. Le voy a pedir unos datos bastante básicos sobre usted y pues ¿le parece si comenzamos? Sí. ¿Cuál es su nombre completo? Gabriel Mata Jiménez. ¿Qué edad tienes, Gabriel? Tengo 55 años. Oh, perdón, 65. 65. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? El 8 de enero de 1958. ¿Y en dónde nació usted? En Cárdenas. ¿Y hace cuánto que vive aquí en San Luis? Pues, verá, me vine a San Luis a los 15 años, viví 2 años aquí, luego viví tiempo en Estados Unidos y regresé y pues desde que tengo 24 años vivo aquí y ya no me he mudado. ¿Cuántos años estuvo en Estados Unidos? Me parece que son 7. ¿Cuál es su sexo? Masculino. ¿Su estado civil? Casado. ¿Desde hace cuántos años? Desde, pues tenía 26 cuando me casé y ahorita tengo 65. Bastantes. 49. Sí, 49. Ya casi van a cumplir los 50. Sí.
¿Hasta qué grado académico estudió usted? Únicamente primaria. Bueno, y kinder. ¿Hasta la primaria? Ajá. ¿Cuál es su lateralidad? Izquierda, zurdo. ¿Y actualmente a qué se dedica? Actualmente soy jubilado. ¿Profesa alguna religión? Católico. ¿Y me puede dar un teléfono de contacto? Claro, es con 44, 42, 26, 57, 31. ¿Y habrá un contacto de emergencia? Claro, podría ser el de mi esposa. Sí. ¿Cuál es su nombre? Se llama Antonia. ¿Quiere el apellido también? Sí, por favor. Antonia Fernández. Dice que es su esposa, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es su teléfono? Es con 44, 48, 29, 35, 22. ¿Fue referido por alguien? No, realmente iba en la calle caminando y vi un poste de luz pegada a publicidad del consultorio. Ok. Y bueno, antes de proseguir, quiero comentarle que pues este es un espacio seguro. Cualquier cosa que usted me comente queda únicamente entre nosotros dos, a menos de 3 situaciones muy particulares, que es que su vida esté en riesgo, la vida de otra persona esté en riesgo, o que bien incurra en temas legales. Y en cualquiera de esos casos, primero la información, bueno, únicamente se va a compartir la información que nosotros dos previamente acordemos. Y pues eso sería todo en cuanto al tema de confidencialidad. ¿De acuerdo? Ahora le quiero preguntar, ¿cuál es el motivo por el que usted decidió venir aquí? Ok. Pues realmente el motivo es que después de mi jubilación recientemente, pues he estado más tiempo en la casa y me he sentido un poco desconectado, o sea, como distanciado con mi esposa y mi familia. Y no sé, como que el hecho de estar 2 años trabajando, no convivía mucho pues, con ellos. Y ahorita me siento raro porque siento que no encajo con ellos, con la familia en general. ¿De qué maneras nota esta distancia que menciona con su familia? Bueno, con mi hijo he hablado un poco, siempre, o sea, cuando era niño, pues sí, cuando era niño procuraba estar ahí con él, pero de la adolescencia en adelante, realmente pues no es como que hablemos mucho. O sea, no nos llevamos mal y estamos peleados ni nada, pero la comunicación siempre ha sido como muy escasa. Y bueno, él ya no vive ahí en mi casa, ahora mismo vivo con mi esposa. Pero, bueno, la comunicación, pues, él casi no va a la casa, entonces no es como que hable mucho. Y con mi esposa, pues, por ejemplo, bueno, ella es ama de casa. Y normalmente siempre estamos los dos juntos, pero cada quien como en su... Sí, en sus cosas, o sea, no socializamos ahí en casa, como que, por ejemplo, no sé, últimamente, como he tenido más tiempo libre porque ya no trabajo, suelo estar viendo deportes en la sala y en la planta de abajo, y ella siempre está arriba, nunca baja, solo cuando comemos o así. Pero realmente o sea, estamos juntos en la misma casa, pero nunca estamos juntos en pocas palabras. Mencionaba que tiene un hijo, ¿es el único que tiene o cuántos hijos tiene? Sí, es mi único hijo. ¿Qué edad tiene su hijo? Tiene 46. ¿Su hijo está casado? Sí. ¿Y él tiene hijos? ¿Usted tiene nietos? Sí, tengo un nieto. ¿Convive con su nieto? No. ¿Qué edad tiene? Me parece que tiene
Muy bien. ¿Hace cuánto se jubiló usted? Hace 7 meses. ¿Y antes en qué trabajaba? El último trabajo que tuve fue de operario en una empresa de transmisión en Cannabis. Fue el más reciente. ¿Y antes de eso, cuántos trabajos ha tenido usted? 5, me parece. Bueno, el primero no es contarlo como un trabajo formal. ¿Cuál fue el primero? Bueno, como les comenté, soy de Cárdenas y a los 11 años empecé a trabajar allá, pero no es un trabajo exclusivo, se me pagaba poco, pero me pagaban en la siembra. Y pues, no sé, bueno, sí lo considero un trabajo, pero no era algo formal, o sea, era un trabajo, no tenía horario, yo iba cuando me llamaban que ocupaban ayuda en la semana, y eso lo hacía para poderle brindar una ayuda económica a la familia, porque bueno, tenía con mis hermanos para ayudarlos. ¿Cuántos hermanos tiene? Somos 5, o sea, 4 hermanos, son chicos, es el más grande. Es el mayor. Ajá. Bueno, ¿me podría decir los nombres de sus hermanos? Sí, se los menciono en orden de mayor a menor. Bueno, el primero soy yo, después está Martín, Alejandro, Arturo y, bueno, Lupillo. Menciona que usted comenzó a trabajar a los 11 años por cuestiones de dinero. Sí. ¿En su familia cómo era su nivel económico? Era bajo. Bueno, gran parte de la economía baja se dio porque mis papás, bueno, cuando yo tenía 15 años, mi papá 18, se escaparon de donde ellos eran, porque estaban embarazados de mí. Entonces decidieron huir y perdieron el contacto con la familia y todo el apoyo económico. Entonces pues tuvieron que empezar de cero, y Cárdenas es un pueblo pequeño. Entonces realmente, y más en esa época, pues no había mucho de dónde sacar dinero. Entonces nunca hubo mucho dinero. ¿Y usted fue cuando tuvo que empezar a trabajar? Sí, de hecho, pues mis papás nunca me pidieron que trabajara, sino que ya a los 11 años, cuando yo estaba grande o más consciente, pues empecé a notar que sí, o sea, había mucha falta de recursos en la casa. Y por decisión propia decidí empezar a trabajar. Empezaba a ir igual, pues justo fue cuando salí de la primaria. Que ya, pues ya obviamente en esa época era lo máximo que era lo que podía aspirar a estudiar. Sí. Y pues empecé a trabajar. Por eso truncó sus estudios. Así, por falta de, pues sí, de economía. Ya no había, aparte no había secundaria ya. Después de ese trabajo que menciona que era un trabajo informal, ¿cuál fue el siguiente trabajo que tuvo? Bueno, como le comenté, esto lo empecé a los 11 años y a los 15 fue cuando, con ayuda de un conocido, mis papás y yo nos trasladamos acá a la capital. Y aquí fue donde empecé a trabajar en mecánica. Primero de aprendiz y después ya trabajé 2 años en mecánica. Digamos que el primer año fue de aprendiz y al siguiente ya le dieron más trabajos. Ajá. Pero el primero igual, pues como yo iba a aprender y no a trabajar, no me pagaban mucho o a veces no me pagaban nada. Hasta al segundo año ya me empezaron a pagar, porque ya tal cual ya trabajaba, ya no aprendía. Sí. Y pues de 2 años ahí fue donde aprendí de mecánica. ¿Y en esta temporada por qué dejó el trabajo de mecánica? Porque realmente el salario que yo percibía como mecánico se me hacía muy poco. Entonces,
y pues mis hermanos estaban chicos, mi papá trabajaba, mi mamá no. Entonces yo y mi papá éramos los únicos, digamos, por decirlo así, los que sustentaban a la familia Sí. y ocupábamos más dinero. Entonces, bueno, mi papá tenía un amigo que era, o que no sé si lo todavía, no creo, que es pollero, que cruza migrantes ilegalmente a Estados Unidos. Entonces, pues pensé en irme a trabajar allá de ilegal. Y pues ya me contacté con el pollero, me fui de aquí en autobús Ciudad Juárez. a Tamaulipas, en un cuarto de hotel. Le dije ese número de hotel al pollero, me dijo espérame ahí, fue por mí, me pasaron en trailer y bueno, yo tenía un hermano de mi mamá vive en Texas, ya legalmente. Sí. Entonces me pasó pues sí, me llevaron a esa casa y ya me puse a la frontera. ¿A qué edad fue eso? A los 17. ¿Y cuántos años estuvo? Trabajé ya a los 7 años en una granja de caballos. ¿Todos los 7 años ahí? Sí, porque bueno, después de que llegué a Texas, me mudé a California por mi cuenta, porque llegué a vivir a casa sí, digamos un mes, en la casa del hermano de mi tío, y dormía en la cochera, en el garage, y decidí mudarme, renté una casa, bueno, tenía un poco de dinero ahorrado, y recuerdo que los primeros digamos, ese mes empecé a vender revistas en la calle para el ingreso y junté para la renta de la casa. Entonces, ¿Para la casa? ajá, empecé a vender revistas, me fui a vivir y con ese dinero para la renta, me fui a vivir a California y ahí conocí a una familia, digamos, adinerada, que tenía una granja de caballos y me contrataron para cuidarlos y el mantenimiento. ¿Cuáles eran sus tareas más específicamente? Pues básicamente eran caballos, ellos agarraban caballos salvajes y los domaban, entonces me enseñaron a domar caballos a mí, porque ellos los usaban para moverse en el pueblo donde ellos vivían, en el pueblo de Texas. Entonces yo aprendí a arrastrarlos, a domarlos, se preparaba para que ellos montaran. También pues bañarlos, alimentarlos, pues sí, básicamente convivir con los caballos todo el tiempo. ¿Le gustaba ese trabajo? Al principio no, pero pues lo hice por necesidad, o sea, porque realmente sí ganaba, o sea, para mí se me hacía muchísimo dinero. Sí. Y con eso, aunque yo no me diera la gran vida, enviaba el dinero a gran parte del dinero acá a México, a mi familia. Y ahí pues caía mucho ingreso. Entonces, me iba bien. Y después con el tiempo le fui agarrando el gusto porque, bueno, obviamente pues te vas acostumbrando, ¿no? Pero aparte los patrones son muy buenas personas, entonces nunca tuve problemas y como tengo una buena relación con ellos, nunca batallé. ¿Qué era lo que le gustaba y le disgustaba de este trabajo? Realmente, bueno, yo creo que lo que más me gustaba era el trato que tenían los patrones, porque era todo el día de 7 a 7. Bastantes horas. Sí, entonces, y obviamente, aunque tenía dinero, no, pues igual no era mucho, porque la gran parte lo enviaba a México. ¿Para su familia? Ajá. Entonces, ellos siempre me invitaban a desayunar, comer y a la merienda. Entonces eso me salía gratis todos los días. Yo comía con ellos en su casa. Y siempre me decían que cualquier cosa, por ejemplo, no sé, sobre todo en verano, como en un pueblo, el sol pegaba durísimo. Sí. Entonces yo me pasaba todo el día afuera bajo el sol. Y siempre me decían que cualquier cosa pasara a la casa por agua,
o en ocasiones que tenían problemas me prestaban dinero, porque también en esa época empecé a fumar marihuana. Y digamos que me metí en ciertos problemas legales por... ¿Qué tipo de problemas? Pues en una ocasión fui descubierto como un policía fumando marihuana y fui detenido a la cárcel que es previa, a la principal, y ellos me sacaron para una fianza y salir libre. Igual después de eso ya dejé de fumarla y ya empecé a tener el consumo. Lo hice nada más en el periodo en el que vivía en Estados Unidos. ¿Los 7 años? No, realmente. Yo diría que fueron 3, porque fue a los 2 años, a los 2 años de que ya estaba allá fue cuando empecé. Y desde que me detuvieron decidí a no hacerlo. Y eso fue o sea, de 3 años fumando de marihuana. Y lo que no me gustaba pues era eso, la jornada muy pesada, aguantar el sol, pero realmente los jefes lo hacían más o menos. ¿Cómo considera que era su desempeño en ese trabajo? Pues considero que era bueno, porque a pesar de que no era algo que me apasionaba ni nada así, los jefes siempre me decían que lo hacían muy bien, que los horarios estaban muy bien domados, que muy bien mantenidos, entonces como que ellos actuaron hacia mí de manera positiva por lo que hacían, me hacían entender que lo estaba haciendo bien. ¿Y usted cómo se sentía en ese momento? Pues era pesado, pero me sentía bien el hecho de saber que tenía unos buenos patrones y que a pesar de que yo era empleado, me consideraban como parte de su familia. Y me arrepiento de haber metido problemas con, por ejemplo, lo que le comento. Sí. ¿Y por qué decidió volver a México, perdón? Porque justo cuando tenía 24 años mi papá falleció. Porque para esto igual mis patrones de la renta de caballos me ayudaron a arreglar los papeles y para ser legal y poder entrar legalmente de allá a acá. Entonces me acuerdo que tenía que poner con lo de arreglar. Yo no había regresado a México. De hecho, venía a quedar allá para siempre. Y falleció mi papá. Entonces tuve que regresar para el Gloria. Y me quedé porque mi mamá estaba muy deprimida en ese instante y ya la pasamos también. Pero me quedé porque, pues, era así como hacer donde tenía que estar ahí. Antes de continuar, ¿identifica alguna razón por la cual empezó a consumir marihuana cuando estaba allá? Lo podría relacionar como una especie de frustración o tristeza. Y también para ahora sí que aguantar la jornada laboral. En cuanto a la tristeza, por pensar que mis hermanos que estaban aquí en México nunca aportaban nada y yo que estaba allá siempre fui el que hacía todo por sacar a la familia adelante junto con mi papá. Y ellos nunca me vencieron. Entonces siempre como que me daba coraje y tristeza a la vez. Entonces por eso lo fumaba. Y también, pues porque llegó un punto en el que, o sea, a pesar de que los patrones fueran buena gente, me empezaba mucho el trabajo. Y la marihuana me hacía sentir bien. O sea, me daba energía para aguantar. ¿Y por qué se sentía frustrado? Frustrado justo por lo mismo del hecho de pensar de que mis hermanos no fueron capaces de aportar nada a la casa. Y estaban aquí, veía la situación directa. Y sin embargo era yo y mi papá. Muy bien, retomando cuando volvió a México. ¿De qué murió su papá? Lo atropellaron. Menciona que se quedó porque su mamá estaba muy triste. ¿De qué manera le afectó eso a usted? Pues realmente, porque recuerdo que de niño mi papá siempre me decía que cuando él no estuviera mi prioridad tenía que ser cuidar a mi mamá, porque yo era más grande. Entonces, el hecho de que él faltara, yo sentí que cuando él faltó,
mi obligación era estar ahí para acompañar a mi mamá, como algo así. O sea, claro, me tocaba a mí estar con ella. Entonces por eso decidí quedarme. Y también porque yo con mis hermanos pues, me iban a hacer nada, obviamente. En ese momento todos sus hermanos seguían viviendo con su mamá. En ese momento, no. Solo los dos que me siguen ya se habían casado. Bueno, uno estaba casado y otro que era más chico. Bueno, sigue. Alejandro. Ajá. Me acuerdo que había embarazado, bueno, me embarazó la carrera de mi cuñada cuando era su novia. Sí. Y pues lo corrieron de la casa por eso y se fue a vivir a la casa de sus suegros. Ok, ¿y qué sucedió entonces cuando usted se quedó aquí a vivir en México para cuidar a su familia? Bueno, pues yo estaba ahí siempre con mi amiga intentando apoyarla para, pues sí, para que no se deprimiera más, para que no pasara una tragedia por la tristeza. Y de hecho ella también fue a la psicóloga en estos años. Me acuerdo que obviamente en estos años había pocos psicólogos, o más bien como que por lo mismo de la falta de ingresos no teníamos como información de psicólogos por razón. Pero logró ir con una terapeuta y este me ayudó. Pero yo siempre busqué quedarme ahí y seguir trabajando. En ese momento pues trabajé aquí en la empresa de Coca-Cola como operario. Y de ahí pues yo era el único que mantenía ingresos. ¿Qué hacía cuando trabajaba en Coca-Cola? ¿En qué Era, proceso estaba? pues, no era en Coca-Cola, sino, o sea, de Coca-Cola, pero yo me encargaba de las otras líneas del fresco que mantiene. ¿De cómo, perdón? De las otras líneas del fresco, por ejemplo, Sprite y esas, yo me encargaba de eso. De supervisar, bueno, no, sino como de operar la máquina que va llenando las botellas. ¿Cuántos años duró en esa empresa? Pues en esta empresa yo empecé a trabajar cuando tenía, bueno, iba a cumplir 25 años. Y me acuerdo que cuando cumplí 50 fue cuando renuncié de 25 años ahí. ¿Siempre estuvo en el mismo puesto? Sí. ¿Qué era lo que le gustaba y disgustaba de esta empresa? Pues lo que me gustaba era el ambiente que tenía con mis compañeros porque me llevaba muy bien con todos y bueno, ahí conocí a mi esposa. Y tal vez lo que no era que a veces los supervisores tenían una mala actitud hacia el empleado más bajo en mi caso. ¿Cómo era su desempeño en esta empresa? Pues yo considero que era bueno porque igual yo llegaba a veces a compañeros regañaban y realmente nunca me regañaban por hacer algo mal, por lo que considero que era bueno. Menciona que conoció a su esposa en esta empresa. ¿Qué trabajo tenía su esposa? ¿Cómo llegaron a conocerse? Porque trabajaba en la misma área que yo, a la que entré. La conocí, pues posteriormente entré, ella trabajaba ahí, ya un mes ella trabajando ahí. La conocí y primero, bueno, recuerdo que fue un día en el comedor, en la hora de comida. Yo hice un amigo, se llamaba Fernando, y yo estaba comiendo solo. Y de repente llegó él platicando con ella, eran amigos, y se sentó a comer conmigo, me la presentó. Y pues durante un mes, algo así, fue donde fuimos amigos, y después, digamos que a él lo cambiaron de área, a Fernando, y empezamos a convivir más, empezamos a salir, y lo hicimos novios. Y después, a los 2 años nos casamos, me casé cuando tenía 26 años. ¿Duraron 2 años saliendo? Ajá. 2 años y ya nos casamos. ¿Cuántos años de novia? Bueno, ¿cuánto tiempo de noviazgo tuviste? Un poco menos de 2 años porque, o sea, antes de que fuera como oficial, fue como 1 año y 9 meses de noviazgo total.
Y bueno, hasta este momento tengo entendido que usted seguía siendo quien estaba A cargo. a cargo del dinero de su familia. Sí. ¿Qué cambios hubo en esta situación al momento de casarse con su esposa? Bueno, en ese momento yo también empecé a mantener realmente, bueno, como los dos trabajamos, duramos mucho tiempo trabajando juntos, entonces ella también, digamos que nos manteníamos juntos, porque en ese momento mi mamá ya estaba recuperada de la depresión, entonces me independicé con ella, me fui a vivir por mi cuenta, frente a una casa, que después acabé comprándola. Nos independizamos y yo seguía manteniendo a mi familia, nos manteníamos juntos ella y yo, pero después, cuando iba a ser mi hijo, cuando estábamos embarazados, ella dejó de trabajar ya cuando estaba a punto de dar a luz. Y ya no voy a trabajar. Y yo, bueno, actualmente mantengo a mi mamá, a mi hermano más chico y a mi esposa y a mi hijo. Bueno, a mi esposa, mi hijo ya es independiente. ¿Qué edad tiene su hermano más chico actualmente? Me parece que va a cumplir. Es que realmente como no convivo, bueno, pero creo que va a cumplir 51. En esta parte, ¿cuánto tiempo después de casarse fue que tuvieron a su primer hijo? Realmente ya llevamos tiempo, con los 20 años más o menos. Porque ahorita creo que tiene, sí, 20 años aproximadamente. 20 años. De matrimonio fue cuando nací. Ajá. Porque pues sí, fue planeado eso. Ajá. Pero por lo mismo de que, pues aún así en que trabajábamos los dos, no había mucho sustento económico. Porque eran de los atléticos, bueno, no eran tan buenos. Entonces, pues sí lo pensábamos mucho, porque pues como todos saben batallábamos y ya 3 iba a ser más. Pero pues nos animamos y lo tuvimos. Mencionaba que ahorita con la jubilación se ha sentido triste y alejado. ¿Considera que el trabajo tuvo que ver con cómo se fueron desarrollando estas relaciones con su familia? Sí, sobre todo después de que mi esposa dejó de trabajar. Porque en ese momento yo seguí tiempo Coca-Cola y después cambié a trabajar a Canis. ¿Nuevamente cambió? No, o sea, Canis fue la última, pero me refiero a que el tiempo más de Coca-Cola y me cambié a Canis ya para finalizar. Y pasaba muy poco tiempo en la casa con mi esposa y con mi hijo realmente, porque yo en la escuela. Yo nunca supe de tareas que hiciera él. La que se encargaba siempre era mi esposa, igual le llevaban las juntas a todo, o lo llevaba en taxi a cualquier lado, porque pues como solo tenemos un carro, o como siempre nomás hemos tenido un carro, yo me iba a trabajar, o sea yo me iba a venir al trabajo. Y mi esposa era la que lo movía. No sé, que por ejemplo que tenía que ir a hacer el trabajo de la escuela de equipo con su compañía, pues ya lo llevaba. Ya después, cuando fue a ver que ya se movía el solo, que cambió más, sí. Y pues de hecho también por eso tuvo problemas un tiempo de drogas así, lo necesitamos un momento y después ya se controló. Pero yo sé que justo, bueno, en ese momento no lo pensaba, pero ahora he reflexionado y siento culpable porque siento que el hecho de trabajar tanto hizo que lo abandonar a él. Y por eso considero que empezó con problemas de drogas. Ya se nos está terminando el tiempo, entonces me parece muy importante todo lo que me menciona de cómo pues gran parte de su vida ha sido el trabajo y en gran medida por la necesidad que ha tenido de sustentar tanto a su familia como a su esposa, como a ambas familias, ¿no? A sus hermanos de su mamá y
a su esposa y a su hijo durante esta etapa. Me gustaría seguir indagando un poco más en, pues, cómo ha sido este proceso de la jubilación para usted. De acuerdo. Entonces, podremos retomar eso a la siguiente sesión. Igual le comento, las sesiones, como se puede dar cuenta, suelen tener esta duración de 40 a 50 minutos. Ok. Nos estaremos viendo una vez a la semana y el costo de la sesión es de 400 pesos. De acuerdo. ¿Tiene alguna dificultad para pagar este precio? Porque realmente no, pues sí, no sería la intención que usted abandonara su proceso debido a la situación económica. No, yo creo que ahorita con la producción sin problema puedo llevar. Entonces, ¿le parece si nos estamos viendo los jueves igual a esta misma hora, a las 12 de la tarde? Sí. Sí, muy bien. Entonces nos vemos el próximo jueves. Ok, gracias. Hasta luego, Daniel.